Bien, vamos a reflexionar hoy día en esta palabra que trae como propósito mostrar la fidelidad a Dios mostrada en pequeñas cosas que el Señor a través de su palabra nos deja establecido. Y yo quiero comenzar este mensaje, quiero comenzar este sermón planteando una pregunta que seguramente cada uno de ustedes va a responder en forma personal. ¿Cuál es la oración o cuál es la frase que más disfrutamos o anhelamos en nuestro diario vivir? Y yo le puedo sugerir algunas cosas. Yo me acuerdo que cuando estudiábamos, por ejemplo, una de las cosas que más anhelábamos escuchar era que nos habíamos sacado un 7 o que nos habíamos sacado una buena nota. Otras veces cuando estábamos peleando alguna rama, alguna materia, la frase que más queríamos escuchar es aprobaste o pasaste de curso. Son frases que en el diario vivir queremos escuchar y anhelamos escuchar. Otras, por ejemplo, para los que trabajamos hoy día, siempre es importante que nos digan que hacemos bien nuestro trabajo. O en algunos otros casos vas a recibir un ascenso. En lo laboral vamos a trabajar mejor. Mejor sería que escuchar que nos van a pagar más, porque a causa de nuestro ascenso, ¿cierto? Y de bien, lo que bien lo hacemos. O cuando llegamos a fin de mes ya está escaseando el dinero, ¿cierto? El día 30 o el día 31, o algunos les pagarán los días posteriores, pagaron o depositaron. Frases como esas, sin lugar a dudas, llenan por un momento de satisfacción, ¿cierto? Nuestra vida, llenan nuestro corazón. Y son palabras que quisiéramos escuchar. Si nos ponemos un poco más sentimentales, un poco más románticos, quizás alguno quisiera escuchar un te quiero, un te amo, un te echo de menos. O eres una persona muy importante para mí. Sí, amén, dicen las hermanas acá, ¿ves? Son frases que llenan sin duda nuestro corazón de alegría y de satisfacción, por un momento. Pero sin lugar a dudas, las palabras que un día llenarán plenamente nuestro corazón y nuestra vida serán las que pronunciará nuestro Señor Jesucristo en el versículo que yo acabo de leer. Aquí en la tierra anhelamos escuchar tantas cosas preciosas que llenan por un momento nuestro corazón. Pero un día glorioso será ese cuando el Señor nos diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Sin lugar a dudas, esas palabras algún día van a llenar plenamente nuestro corazón y ya no vamos a querer escuchar nada más. Y yo quisiera reflexionar hoy día en el contenido de esta frase o de estas palabras que el Señor entrega en el contexto de la parábola de los talentos. Y fíjese que la parábola de los talentos se encuentra en el capítulo 25 de Mateo junto a otra parábola más que también se encuentra en el mismo capítulo que lleva por nombre las 10 vírgenes. Y Jesús cuenta estas dos parábolas para poner un poco de paño frío a los discípulos. Ya lo estaba preparando y le estaba diciendo a ellos que él en algún momento se tenía que ir, porque él venía solamente a entregar la vida en sacrificio de muchos. Fíjese que la primera parábola de las 10 vírgenes en el versículo 9 dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y ya sabemos un poco la historia, y yo no voy a entrar en detalle hoy día de la parábola de las 10 vírgenes. Tardándose el esposo. Y luego en la parábola que vamos a reflexionar hoy día, en el versículo 19 dice, después de mucho tiempo. Note usted las características de estas dos frases, que nos hablan un poco de la tardanza en la venida del esposo y luego la del Señor, que representa, ¿cierto?, a nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús pone un poco de paño frío a sus discípulos, sobre todo, porque en el mismo capítulo 24, esta parábola tenemos que entenderla a la luz y en el contexto del capítulo 24, porque allí, en el versículo 3, el Señor justamente le dice a sus discípulos, estando sentado en el monte de los olivos, ¿cierto?, los discípulos, después de que el Señor le dice, este templo maravilloso, el templo de Jerusalén, será destruido y no quedará sobre piedra, dice en el versículo 3, los discípulos le preguntaron al Señor y le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Primera pregunta que le hacen, ¿cierto?, después de que el Señor le dice eso, ¿cuándo será la destrucción del templo y la de Jerusalén? Situación que efectivamente pasó el año 70 después de Cristo, con la destrucción justamente del templo y de la ciudad, ¿cierto? Pero luego los discípulos le hacen dos preguntas más.
Estoy leyendo el versículo 3 del capítulo 24. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y ahí presenta dos interrogantes más, que son situaciones que todavía no han sucedido y que han de suceder. Pero el Señor, que es misericordioso, para poner paño frío a los discípulos, y habla allí de su segunda venida, entonces lo que quiere hacer el Señor es que debemos esperar un tiempo hasta el pronto retorno del Señor Jesucristo. Y para que los discípulos esperen, les presenta estas dos enseñanzas, estas dos parábolas. Por un lado, la parábola de las 10 vírgenes enseña que debemos estar alertas, que debemos estar velando hasta cuando venga el esposo. Y la segunda parábola que vamos a reflexionar ahora, principalmente en el versículo 21, nos habla de lo importante que es ser fiel a Dios mientras el Señor retorna a buscarnos. Porque aquí, hermanos, iglesia, no podemos relajarnos. Y la idea de esto era que los discípulos debían aprender que debían estar apercibidos, porque el Señor iba a regresar. El descuido no es una opción, se descarta. Debemos mantenernos alerta, atentos para la venida del Señor. Dice la parábola que el Señor se demoró tiempo y luego llegó. Debemos mantenernos fieles, como lo muestra la parábola en esta llamada parábola de los talentos. Ahora bien, yo quiero explicar un poco a qué se refiere esta idea de talento, porque muchas veces, y debo ser honesto, cuando recién me acercaba a estudiar las Escrituras, por muchos años atrás, yo pensaba que el talento era una habilidad natural. Uno siempre dice, este tiene talento para tocar la guitarra, tiene talento para hacer deporte, para jugar fútbol y otras cosas más. Tiene talento para cocinar, para hacer algo con las manos, algunas manualidades. Pero en el contexto bíblico, el talento es una unidad de medida. Unidad de medida que principalmente se queda reflejado en peso, ¿ya? Y un talento era aproximadamente la equivalencia de 20 años de un sueldo de un trabajador. Por lo tanto, un talento era una alta cantidad de medida. De dinero, en este caso, que se medía en pesos, se medía en plata o a veces se medía en oro. Representaba una alta cantidad de dinero que se estaba colocando al servicio de estos siervos. Y la parábola que aquí nos enfrentamos habla de 3 siervos. Uno que recibió 5 talentos, o sea, recibió 100 años aproximadamente de sueldo de un trabajador, de uno solo. El otro recibió 2 talentos y el otro recibió un solo talento. Y a cada uno de ellos, ¿cierto?, respectivamente trabajaron, y dice la parábola que después de mucho tiempo llegó el Señor de ellos y les rindió cuenta, les pidió cuenta. Y al que tenía 5, ¿cierto?, dice que multiplicó otros 5, los trabajó, y el Señor le dio esos otros 5, ¿cierto? Y multiplicó 10. Y al que tenía 2, ¿cierto?, también les multiplicó otros 2, y así, y finalmente llegó al que tenía 1, y que dijo este 1, Señor, tuve miedo. Sé que eres un hombre rudo, sé que eres un hombre duro, y tuve miedo, lo escondí, cabé en la tierra. Pero a los 2 primeros, en el versículo 21 y en el versículo 23, se le dice, ¿cierto?, lo importante que es el reconocimiento de su trabajo, de la fidelidad. Siervo fiel, bien, buen siervo y fiel. Y hoy día hablar de fidelidad en estos tiempos es casi destapar una olla. Los matrimonios hoy día se casan y al poco tiempo están separados en muchos casos por infidelidades de uno o del otro. Las instituciones hoy día, la gente ya no ha perdido la confianza en las instituciones. Usted si tiene un vehículo y el vehículo le da problemas 3 veces a la semana, ya pierde confianza en el vehículo, porque la confianza es algo que se ha ido perdiendo en estos tiempos. Hoy día ya la gente no tiene confianza en nadie, pero las palabras que el Señor le está diciendo a este buen siervo, en otras palabras le está hablando, reconoce su fidelidad y que pone en él toda su confianza. Y al final de los tiempos, dice, vuelve el Señor, retorna. Y este Señor, ¿cierto?, representa a nuestro Señor Jesucristo, quien vendrá al final de los tiempos y pronunciará a cada uno de nosotros estas palabras.
cuando el Señor retorne en gloria y en su solemne regreso tengamos un solemne juicio y nos presentemos ante su tribunal, sin duda alguna que todos vamos a querer escuchar estas palabras que hoy día aparecen en esta parábola. Bien, buen siervo y fiel. Y esa es la primera frase que yo quisiera reflexionar hoy día. Vamos a reflexionar en las 4 frases que aparecen ahí en la lectura del versículo. Y la primera palabra que aparece allí es bien, buen siervo y fiel. ¿Cuándo escucharemos los siervos del Señor esas palabras? Sin duda alguna las escucharemos al final de los tiempos, cuando llegue el Señor. Porque los postreros días serán el día de juicio del Señor. Será el día de rendición de cuentas ante Él. Porque tendremos que dar cuentas ante el Señor. Mateo capítulo 18, versículo 23 dice: por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey, hablando nuevamente del Señor Jesucristo, que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al final de los tiempos todos vamos a tener que presentarnos ante el Señor, ante este juez justo, para rendir cuentas de nuestras vidas, para rendir cuentas de nuestras acciones, de nuestras obras, si hemos sabido ser buenos siervos y fieles siervos. Seremos llamados a presentarnos ante Él con nuestra vida y con nuestras condiciones y con todo lo que traemos. Porque si hay algo que el Señor no tolera, es la falta de probidad en las cosas. Es que hagamos las cosas mal, pudiendo hacerlas bien. Tenemos cierta libertad y Dios nos ha dado esa libertad para escoger si hacemos las cosas bien o hacemos las cosas mal. Si hacemos las cosas con responsabilidad o hacemos las cosas solamente por cumplirlas. Y el Señor al final de los días nos va a decir cuán bien o cuán mal hemos hecho las cosas. Fíjese que la parábola dice que a algunos les dio 5, a otros les dio 2 y a otros les dio 1 de acuerdo a sus capacidades. Y el Señor es tan sabio, el Señor es tan claro, es tan preciso que Él sabe mejor que nadie a quién le da más y a quién le da menos. Porque los talentos hoy día representan todas las cosas que Dios nos ha dado de gracia para la extensión de su obra aquí en la tierra. Lo decía yo al inicio de la predicación, todo lo que hagamos, hermanos, todo lo que hagamos en nuestra vida espiritual es para la extensión y para la glorificación del reino de los cielos al cual hemos sido llamados. Somos llamados a la edificación del cuerpo de Cristo. Ninguno de nosotros pasará el juicio sin favoritismo. Todos seremos presentados ante el Señor con nuestras mayores responsabilidades que el Señor nos ha dado, o quizás con otras no tantas. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado capacidades, se nos ha dado responsabilidades. Cada uno de nosotros conoce el mensaje del Evangelio, cuánto lo hemos entregado, cuánto lo hemos vivido y lo hemos sabido vivir. Es bueno saber y recordar que en el juicio no habrán excusas. Señores, que yo no sabía, es que a mí nadie me dijo. Allá no habrán excusas, hermano. Y aquí nos llenamos de excusas, aquí en la tierra. Es que esto, que lo otro, que quién va a estar, que este año no. Allá no habrán excusas. Es un juicio en que todas las cosas serán realmente serán vistas por Dios tal como son. Allá no vamos a poder mentirle al Señor. Podemos mentir al pastor, podemos mentirle al diácono, al presidente, podemos mentirle a la institución, a la cara visible. Pero a Dios no le engañamos. Dios ve todas las cosas, incluso hasta en lo oculto. Y damos gracias al Señor por eso. Romanos 14, 12 dice: de modo que cada uno de nosotros, hablándole a la iglesia, dará cuenta a Dios de sí mismo. Usted, hermano, yo soy responsable ante Dios de mis acciones y usted de las suyas. De lo que dice, de lo que hace, de lo que no hace sabiendo hacerlo. Seremos responsables ante el Señor de nuestras acciones. Pablo, escribiéndole a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 5, dice: por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sin esperar hasta que el Señor venga, porque dice, Él sacará a luz todas las cosas ocultas, ya sea en las tinieblas, y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Y mire, y esto es precioso. Y entonces,
cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Y cada uno de ustedes, en este caso el contexto de Corintio, será alabado por el Señor. Y yo doy gracias a Dios por eso. Porque hoy día alabamos al Señor y venimos a darle gracias por todo lo precioso y lo grandioso que Él es con nosotros y lo favorable que es hacia nosotros. Pero un día, dice la palabra, el Señor solamente va a reconocer sus buenas obras, sus buenas acciones, haciendo lo bueno, perdonando, amando al enemigo, sino que dice que alabará todas esas cosas. A mí me llama profundamente la atención que a este Dios que alabamos un día, Él va a alabar nuestras acciones. Y de verdad íbamos a estar ante la presencia del Señor y le diremos, Señor, de verdad yo, Señor, sí tú. Porque hermanos, iglesia, a veces nadie reconoce lo que hacemos en la tierra. Nadie reconoce lo que hacemos en la tierra, pero el Señor, juez justo, dice la palabra que todo lo ve y lo va a reconocer. Porque aquí en la tierra somos re buenos para ver las cosas malas de los demás, pero nos cuesta reconocer las cosas buenas del resto. Y lamentablemente eso también pasa en las iglesias. Yo siempre tenía un profesor que decía, chiquillo, cabros, nos trataban así. Mira, aquí en este país nadie le va a reconocer las cosas buenas si ustedes no se la creen. Y era para subir un poco el ánimo. Créansela, decía. Si ustedes son capaces, tienen capacidades. Porque aquí en Chile la gente siempre va a ver lo malo de las personas. Y yo me he convencido este último tiempo que en las iglesias pasa un poco lo mismo. Reconocemos más las cosas malas de las personas que las cosas buenas. Bien, buen siervo y fiel, dice el Señor. Y reconozcamos y tengamos esa capacidad de reconocer las cosas buenas, porque un día, querido hermano, si nadie ha reconocido tu buen trabajo, tu buen servicio, un día el Señor lo verá. Y dice la palabra que recibiremos alabanza de parte de Dios. Y a mí me llama la atención eso, poderosamente la atención. Pablo nuevamente le escribe a los Corintios en el capítulo 5, versículo 10. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno que dice sea recompensado por sus hechos. Siga trabajando, hermano, no se canse. Siga bregando, aunque esté solo, aunque no tenga mucho apoyo. Si usted está haciendo la voluntad del Señor, siga en esa línea. Siga buscando al Señor, siga sirviéndole. Bien, buen siervo. En otras palabras, cuando el Señor le dice a sus siervos bien, es como si le estuviera diciendo, qué buen trabajo hiciste. Fantástico, maravilloso. Eres un obrero digno de toda confianza. Son palabras que reconocen la fidelidad en el servicio. Excelente, maravilloso, bien hecho. Y damos gracias al Señor porque tenemos a alguien que todo lo ve y que ve nuestro sacrificio. Ve cuántas veces has estado enfermo y ahí estás respondiendo a las cosas que se te han pedido y haciendo más quizás de lo que tú puedes hacer. Pero hay otros que están con todas sus facultades sanas y ahí están, esperando que otros lo hagan. Cuidado, hermanos. Tengamos cuidado porque este Señor que todo lo ve algún día nos va a reconocer públicamente ante sus plantas. Muchos hoy ven al Señor como alguien imposible de complacer. Pero yo le quiero decir que Dios no es difícil de complacer. Fíjese que Dios nos pide pequeñas cosas. Y después lo vamos a ver. Sobre poco ha sido fiel, pequeñas cosas. Que a veces para nosotros resultan tan tremendas y tan pesadas que llevamos una carga pesada. Pero la palabra nos dice de que el Señor en esas pequeñas cosas, Él también se glorifica. Debemos vivir nuestra vida en obediencia, en fidelidad y en agradar al Señor. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo y aceptable a Dios. Aceptable, la palabra aceptable se puede traducir también como agradable. A Dios le agrada su adoración, su vida en alabanza a Él, en gloria a Él. Es como un perfume fragante, es un aroma fragante ante su presencia. Lo que usted y yo hacemos ahora, el Señor un día lo recompensará. Y el Señor cada día nos limpia, nos transforma hasta la imagen de Cristo.
El Señor perfecciona su buena obra en nosotros y nos llama siervos diligentes, siervos de toda confianza. Bien, buen siervo y fiel. Y alguien podrá decir, hermanos, pero no es bueno decir muchas cosas aquí en la tierra, porque si le decimos eso a alguien, le crece el orgullo. ¿Ah? Y no, porque en el cielo ya no va a haber pecado. Y el orgullo es un pecado. Por lo tanto, allá el Señor nos va a reconocer y vamos a nosotros a rendir nuestras coronas a Él por lo que Él ha hecho por nosotros. Esta parábola el Señor la contó para que siguiéramos trabajando hasta que el Señor retorne, para darnos ánimo, para que sus siervos, para que los discípulos que la escucharan tuvieran la posibilidad también ellos de seguir esperando y no se enfriara el deseo de un día esperar a su Señor. Y la segunda frase que allí podemos presentar, ¿cierto? En el versículo 21, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel. Es la segunda frase que yo quiero reflexionar. Sobre poco has sido fiel. Poco. Y ya lo dijimos, y yo lo expliqué al principio, traté de explicarlo, que lo que el Señor le entregó a uno, 5 talentos, 2 talentos y 1, era una alta cantidad de dinero. Era muy grande para los siervos, para el Señor no era nada. Representaba una cantidad menor de dinero, aparentemente era una persona muy adinerada, un multimillonario, de acuerdo a la enseñanza de la parábola. Algunos dicen de que pudiera hoy día traducirse como 5 millones de dólares, 2 millones de dólares, 1 millón de dólares. Yo no quiero hablar de cifras, pero sí quiero hablar de cantidades extraordinarias en cuanto a la cantidad de lo que representaba. Pero para el Señor era poco, porque para nosotros muchas veces nos pasa eso. Es tan grande lo que hacemos, pero para el Señor es poco nuestro trabajo. En alguna otra parábola, ¿cierto? Se le dice a las personas, ¿cierto? A los que seguían al Señor, que aunque todo lo hiciera, siervos inútiles somos. Porque sabe que, hermanos, no es que el Señor no reconozca, si no se contradeciría. No es que el Señor no reconozca nuestro trabajo. Lo que está diciendo allí es que solamente hacemos lo que tenemos que hacer nomás, pues. Si no hacemos nada extraordinario, nada extraordinario. Y a veces nos sentimos tan orgullosos de lo que hacemos que miramos en menos al resto. Pero el Señor nos dice, en lo poco fuiste fiel, en las cosas pequeñas, para Él. Quizás para nosotros a veces representa algo tan grandioso. El Señor es el dueño del universo, es el dueño de todo y todo le pertenece a Él. Y todo lo que hoy día nos ha dado es por obra y gracia de su Hijo Jesucristo. Sobre poco ha sido fiel. Allí lo que destaca es la fidelidad del siervo y lo que nos está diciendo es que al final todo lo que hacemos aquí en la tierra repercute en el cielo. Si fuimos fieles en lo poco acá, allá nos va a dar cosas mayores y cosas maravillosas. Este Señor que representa a Cristo las pronunciará hoy día también a las grandes personas, a los grandes misioneros. Alguien podrá decir, hermano Carlos, yo aquí ayudo un poco en cosas sencillas en la iglesia, cuando hay que hacer el aseo al templo, yo vengo, cuando hay que cocinar y también a la predicación y cosas que para algunos parecen sencillas, y alguien podrá decir, pero ya hay otros misioneros, hay otras personas importantes que están en otros países dando su vida también por el Evangelio, tanto a usted como a ellos se le dirán las mismas palabras. En lo poco fuiste fiel. Si el tema es que el Señor reparte de acuerdo a las capacidades que usted y yo tenemos, y quizás alguno tendrá más capacidades porque quizás ha dispuesto más su corazón para servir al Señor. Y otros no se le da tanto porque hasta ahí nomás, pues, ahí nomás. Este año no, ya este año que lo haga otro. ¿Por qué siempre yo? ¿Ah? Son frases repetitivas en las iglesias hoy día. Lo que destaca el Señor aquí es la fidelidad, más que en la cantidad. Fíjese usted que al que se le entregaron 5 talentos, se le dieron otros 5. Al que tenía 2, se le entregaron 2 más, no se le entregaron los 5 más, sino que lo que el Señor reconoce es la fidelidad en el servicio. No importa cuánto tiempo hagamos o lo llevemos haciendo, el tema es durante ese tiempo cómo lo hemos hecho. Si los hemos hecho con fidelidad, con amor, con obediencia al servicio, o siempre lo hemos hecho con queja. Otra vez yo porque nadie más lo quiere hacer. Cuidado, hermanos, destaca la fidelidad, todo lo que hicimos, lo que se nos ha encomendado. Dios quiere que como siervos fieles obedezcamos a su palabra sin cuestionamientos. Sin cuestionamientos. Y por sobre todas las cosas de manera fructífera.
Porque el mismo Señor dijo, por sus frutos seremos conocidos. ¿Cuántos frutos estamos dando durante todo este tiempo que llevamos en el Evangelio? No, pero yo solamente coopero en las cosas pequeñas. Fíjese que en esas cosas pequeñas, para el Señor también lo ve. Todo lo que hagamos, hermanos, todo lo que hagamos, el Señor un día lo recompensará. En lo poco fuiste fiel. Y la tercera frase que aparece allí en el versículo 21 es, sobre mucho te pondré. Queremos a veces hacer cosas grandes, o queremos puestos grandes, o queremos que el Señor nos enaltezca, pero no hemos sido capaces de ser fieles en las cosas pequeñas. Y de esta parábola aprendemos que para que algún día el Señor nos dé cosas mayores, cosas más grandes, tenemos que ser fieles en las cosas pequeñas, en las pocas cosas. El siervo de esta parábola estaba encargado de lo poco, que para él era mucho, porque era mucho dinero, eran 20 años, un talento eran 20 años de sueldo de un obrero, imagínense. 20 años era mucho dinero, pero para el Señor era poco. Y el Señor le dice, es poco lo que estoy dando. Él tenía que trabajar su talento, no debía descuidarlo. Y el Señor, por su fidelidad a los dos primeros, le dice, sobre mucho te pondré. Yo creo que estos siervos estaban esperando alguna frase como, muy bien, fuiste fiel, descansa ahora, te toca descansar. Porque en el servicio del Señor no hay descanso. Y no estoy diciendo que tengamos un tiempo, un periodo que es importante para el cuerpo descansar, y tenemos que hacerlo. Pero no hay año sabático. A mí me ha tocado escuchar a personas que dicen, este año me tomo un año sabático, yo descanso, ya el año pasado trabajé. No hay descanso. A lo mejor no estás trabajando con responsabilidad, no tienes un cargo, pero Dios te ha dado capacidades, te ha dado talentos, dones, que lo has de poner al servicio del Señor. No hay descanso. Pero hermano Carlos, usted me podrá decir, ¿el cielo es un lugar de descanso? Sí, es un lugar de descanso. Es un lugar de reposo, porque allí dice la palabra, cierto, que descansaremos de nuestras obras aquí en la tierra. Pero de esta parábola también aprendemos, y esto es novedoso, que en el cielo tendremos ciertas responsabilidades de acuerdo a nuestra fidelidad. Hermano Carlos, entonces, ¿vamos a seguir trabajando en el cielo? Sí. Pero ¿sabe qué? Como allá no va a haber pecado, y como tendremos una mente transformada, como tendremos cuerpo renovado, entonces el trabajo será un placer. Y damos gracias al Señor porque allá gozaremos trabajándole al Señor y sirviéndole como lo hacen los ángeles hoy día. Algún día estaremos, Dios lo permita, teniendo mayores responsabilidades en el cielo. Pero va a ser sin pecado, por lo tanto va a ser un placer, va a ser un gozo, va a ser una alegría estar allá arriba recibiendo las coronas que el Señor nos tiene para usted y para mí. Pero el trabajo no se termina aquí, sino lo continuamos allá. Sobre mucho te pondré. Y alguno podrá estar pensando sobre muchas personas. No. Trabajo. Ya el Señor dijo que Él vino a servir, no a ser servido. Y esa es nuestra mentalidad y eso es lo que hoy día tenemos que apuntar. Mateo 24, versículo 46 dice, dichoso aquel siervo cuando su Señor venga lo encuentre haciendo. Así de cierto os digo que lo pondré sobre todos sus bienes. ¿Se da cuenta que vamos a tener responsabilidad? Lo pondrá sobre todos sus bienes. Dios no pondrá a un siervo que no hizo bien su trabajo aquí en la tierra, sino que pondrá a alguien que trabajó con diligencia, con fidelidad y que en su vida trajo muchos frutos. Porque la única base que Dios pide es la fidelidad. Y esta parábola, hermanos, debe hacernos trabajar en el presente, pero con nuestro corazón en la eternidad. Desde este lado de la tierra debemos trabajar al Señor con diligencia, con fidelidad, pero con el corazón en la eternidad. Estamos sobrepuestos en lugares celestiales, dice Pablo. Y creo que cada uno de nosotros quiere estar allá, pero si no somos fieles aquí, entonces arriba vamos a ir a llenar un espacio nomás, por hermanos. Y finalmente la epístola final del Apocalipsis, ¿cierto? Ya en la revelación final, en el capítulo 21, y cuando ya
suceden todas las cosas que han de suceder, los sellos, ¿verdad? Las trompetas, ¿verdad? Y todo lo que ha de suceder. Al final, cuando se habla del cielo nuevo y de la tierra nueva, Juan ve la visión del Señor y dice, y vi un cielo abierto y un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y en los versículos siguientes, en el versículo 7 dice, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, el que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de la vida. Dice, escuche bien, el vencedor. Y la frase el vencedor se puede traducir también como los que han sido fieles, los que han sido perseverantes, los que han sido constantes, los que han vencido. Entonces heredarán estas cosas y yo seré su Dios y ellos serán mi hijo. Tremenda promesa que tenemos del Señor. Y al vencedor, escuche bien, no a cualquiera. Al vencedor, al que se ha mantenido fiel, al que ha perseverado, al que ha sido constante, al que ha sido una persona diligente con lo que se le ha dado, entonces heredará las promesas de Apocalipsis 21. No a cualquiera. Y a ellos gozarán de la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Seamos fieles. Y fíjese el contraste del versículo 8 de Apocalipsis. Pero los cobardes. Todo lo contrario, los que no llegaron a ser diligentes, los que no vencieron, los cobardes, los incrédulos, ¿cierto? Ellos entonces, ¿qué heredarán? El lago que arde con fuego y azufre. Yo quiero ser de los primeros, no sé usted. Note usted los dos extremos, los dos contrastes. Y fíjese que yo aquí no quiero asustar a nadie porque no es mi propósito. No es el propósito del mensaje. Lo que yo busco a través de este mensaje es que sigamos viviendo pensando que el Señor vuelve en cualquier momento. Porque a veces nos relajamos un poco. Recuerde, después de mucho tiempo, dice la parábola en el versículo 19, y el Señor no venía hasta que llegó después de mucho tiempo. Han pasado 2000 años de historia y todavía ese tiempo no ha llegado. Yo no sé si vamos a ser la generación que vamos a ver al Señor retornar. No lo sé. Pero lo único que sé es que si el Señor vuelve, me tiene que ver siendo fiel a Él. En su servicio y con lo que Él me ha dado. Con los talentos que ha puesto en mí. No sé si puso 1, no sé si puso 2, no sé si puso 5, 10, 20, no sé. Pero con los que haya puesto, yo le pido al Señor que me enseñe y que me ayude a ser fiel hasta que Él venga. Porque yo quiero escuchar la última frase justamente de este versículo 21, que dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Día glorioso será ese, cuando escuchemos de la boca misma del Señor las palabras, entra en el gozo de tu Señor. Y quizás Jesús pudiera haber ocupado otra frase, pero nos habla del gozo de tu Señor. Fíjese el artículo, el gozo de tu Señor que le pertenece a Él. Y en esta vida he aprendido a vivir con dificultades, apremiado muchas veces. Y otras veces hemos aprendido y lo hemos enseñado que debemos aprender a vivir en el gozo. Pero aquí hay un gozo que le pertenece al Señor, dice la palabra. Los estudiosos en las Escrituras tratan y discuten este tema. ¿A qué se refiere el gozo del Señor? Algunos dicen que es una forma solamente para referirse al cielo. Otros dicen si realmente está hablando del gozo que solo le pertenece a Dios. O finalmente será el gozo que tendrá Dios cuando nos vea con Él arriba en los cielos. Y yo creo que es un poco de los tres. Que hay un gozo que solamente le pertenece al Señor y que está dentro de sus atributos. Y que Él desde la eternidad y siempre ha sido y ha vivido así, el gozo de nuestro Señor, de tu Señor. Cualquiera sea la interpretación de este texto o de esta frase en particular, lo que yo quiero decirle en esta tarde, querida iglesia, es que estar en la presencia del Señor será un gozo inescrutable, un gozo que nada ni nadie lo va a poder quitar. Y en esta vida hemos vivido muchos problemas, muchas dificultades, pero algún día en la presencia del Señor tendremos un gozo que superará toda situación de problemas y dificultades aquí en la tierra. El Señor aprendió a vivir en el gozo de su hijo, de su Padre.
Él vivió en la humillación, pudiendo haber vivido lo mejor, habiendo podido tener todo. El Señor dice la palabra en Filipenses capítulo 2, que se despojó de sí mismo. Se despojó de la gloria del Padre. Se hizo hombre, se sometió a una vida humana. Jesús pasó hambre, tuvo sed, Jesús lloró. Jesús vivió como un ser humano, vivió como un hombre más. Pudiendo haber sido y haber tenido todo, la plena satisfacción de Dios fue hacer la voluntad de su Padre. Si es necesario de mí, dijo el Señor, que pase esta copa de mí, mas no que se haga tu voluntad. Y se hizo la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre era que el Señor fuera a la cruz del Calvario. Hermanos, iglesia, ¿estamos plenamente satisfechos en Cristo? ¿Usted siente que le falta algo todavía? Y si a lo mejor le falta algo es porque todavía no ha aprendido a vivir en el gozo del Señor. Sin duda el gozo del Señor debe estimularnos a seguir viviendo fielmente, porque lo que pasamos aquí en la tierra algún día en el cielo va a ser pleno gozo, porque estaremos en la presencia del Señor. Y allá no nos va a faltar nada. Allá no habrá luz, porque Dios mismo será la luz. No habrá noche, no habrá día, no habrá mar. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Porque estaremos en la presencia misma del Señor. Y la misma presencia del Señor todo lo llena, todo lo va a llenar. Y por eso no vamos a necesitar nada más que no sea estar en el gozo del Señor. Ese día seremos reconocidos por el Señor, seremos alabados y estaremos en el gozo eterno con Él. Son preciosas estas 4 frases que el Señor pronuncia. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y finalmente, como consecuencia de lo anterior, entra en el gozo de tu Señor. Sin lugar a duda, lo que hoy día estamos viviendo en la carne, sin lo que vivimos aquí en la tierra, nada, ni nadie lo va a poder completar hasta que lleguemos un día a la gloria misma del Padre. Yo no sé, iglesia, cuánto falta para que el Señor retorne, pero de que va a volver, va a volver. Él lo dijo. Y esta parábola y estas 4 frases y este versículo nos tiene que hacer trabajar pensando en eso. Y si hoy día usted vive una vida de crecimiento, una vida de obediencia, una vida de sujeción a Dios, entonces usted está creciendo en el Señor. Y Dios esas cosas las va a reconocer. ¿A cuántas personas le ha hablado de Cristo? ¿Cuántas personas, cuántos han sabido y han conocido al Señor por su boca? También el Señor la va a reconocer. Las almas que usted ha traído al reino, su esfuerzo, hermano, todo eso Dios lo toma en cuenta. Nada ni Dios no lo ve. Dios va a reconocer sus heridas sanadas, conflictos reconciliados, verdades dichas con amor. ¿Cuántas veces usted perdonó a su enemigo? Todo eso Dios lo va a tomar en cuenta. La inversión que usted ha hecho en estar aquí, pudiendo estar en cualquier otro lado. Aquí estamos sirviendo a este Señor tan bueno y dándole gracias por lo que Él ha hecho. Dios también lo ve nuestro sacrificio mientras nadie lo ve. Tus prioridades también el Señor las ve y las va a reconocer. El uso de nuestras bendiciones materiales y cuánto hemos sabido ocupar nuestra mayordomía, nuestra administración de los recursos también que Dios nos ha dado. Estoy hablando principalmente de los recursos económicos, del dinero que Dios también nos ha dado por gracia y por obra. ¿Cómo lo destinamos? Si somos fieles también, y Dios también nos va a juzgar por eso algún día. Todo, hermano, lo que tenemos hoy día debemos entregarlo para el uso de la gloria del Señor, no para la gloria nuestra. Todo lo que Dios nos ha dado, todos los recursos de gracia, sean muchos, sean pocos, todas las oportunidades que hoy día tenemos, debemos pensar y entregárselas al Señor. Porque el mayor gozo que tenemos es lo que hizo el Señor por nosotros. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dijo: Jesús hizo lo que Él hizo por el gozo que estaba puesto delante de Él. Hermanos, iglesia, hagamos todo lo que hagamos, nuestras responsabilidades, hagámosla con el mayor gozo que tenemos delante del Señor. Pero finalmente, fíjese que esta historia no termina como un cuento de hadas, no termina con un final feliz. Pero llegando también, el que había recibido un talento dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro. Estoy leyendo el versículo 24. Que ciegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste.
Por lo cual dice, tuve miedo. Mira la excusa que presenta. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí el talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo, le entregó un talento. Respondió su señor diciéndole, siervo malo y diligente. Siervo malo y diligente. Sabías que ciego donde no sembré, que recojo donde no esparcí. Por tanto, dice, no debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y fíjese la sentencia que se le da. Quítenle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún le será quitado. Y finalmente el versículo 30 es triste. Es triste, yo creo que ninguno de nosotros querrá escucharlo. Y al siervo inútil, fíjese la palabra del Señor. Al siervo que no sirve para nada, en otras palabras. Al siervo negligente. Al siervo infiel. Al siervo flojo. Al siervo irresponsable. Échale en las tinieblas de afuera, porque allí, dice el Señor, será el lloro y el crujir de dientes. Mire, yo no sé si lo que se le va a quitar va a ser la salvación. No sé, pero de que se le va a quitar lo que se le ha dado, se le va a quitar. Porque a veces nos refugiamos en esas cosas, en nuestras propias ideas, en nuestros propios pensamientos. Qué lamentable, hermano, será escuchar. Y de esta parábola aprendemos que en ese día no todos vamos a ser reconocidos por el Señor. No todos vamos a ser reconocidos por el Señor. Van a haber algunos que se le va a quitar lo que se le ha dado, y lo más terrible de todo es que dice la palabra que serán echados al lago de fuego y azufre. Qué terrible eso, porque ese lugar ha sido preparado para Satanás y sus demonios. Será el llanto y el crujir de dientes para el siervo infiel, para el siervo irresponsable. Iglesia, ¿cuál es la porción que usted ha tomado de esto? ¿De qué lado está? ¿Qué palabra quiere escuchar ese día o qué palabra cree usted que va a escuchar ese día? ¿Está trabajando fielmente lo que Dios le ha dado de gracia? ¿Ha sido responsable? ¿Se ha mantenido fiel al servicio? ¿Con quién hoy día nos vemos representados? Con los primeros dos siervos, con el siervo infiel, este siervo inútil que es mencionado acá, con el que tuvo 10, con el que tuvo 5, con el que finalmente quedó con 1 y que más encima se lo quitaron. ¿Con quién nos vemos representados hoy día, iglesia? Y ese es un análisis que usted y yo tendremos que hacer. Yo lo único que quiero decirle, y con esto ya termino, si queremos escuchar las gloriosas palabras del Señor, y yo sé que esas son algunas palabras que algunos quisiéramos escuchar algún día en el día postrero. Si queremos ser fieles ante el Señor, si queremos escuchar las gloriosas palabras del Señor, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Si queremos escuchar esas palabras algún día y aún sentimos que estamos en el camino y nos falta, entonces vengamos ante el Señor en arrepentimiento y fe. Vengamos ante el Señor y reconozcamos, Señor, todavía me falta, trabaja esto en mí, me falta esto, quiero cambiar, quiero ser un mejor hijo, quiero ser un mejor siervo, un mejor esposo, quiero ser una mejor esposa, quiero ser un mejor trabajador, un buen jefe para los que lo son. Quiero ser un buen padre. Quiero ser una buena madre, quiero ser un buen discípulo tuyo, quiero trabajar bien en la iglesia y no mirar a las personas, quiero mirarte a ti por sobre todas las cosas, Señor. No tengamos estas palabras por tardanza, hermanos. Él todos los días nos está llamando a arrepentimiento. Mientras tengamos tiempo, volquémonos al Señor, busquemos al Señor, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él es el único capaz de salvar nuestra alma y hagámoslo ahora, ya, porque el día de mañana no lo conocemos. ¿Para qué nos vamos a distraer en los placeres de esta vida? ¿Para qué? Para que algún día escuchemos las palabras y se nos quite como este siervo inútil. Si hoy día tenemos tiempo para hacer las cosas bien, hagámoslas. Porque todos un día queremos escuchar las anheladas palabras que el Señor pronunciará cuando Él retorne en gloria. Y esa es la esperanza que hoy día tenemos como iglesia, que el Señor va a volver por su iglesia, va a volver por nosotros, y nos tenemos que seguir preparando de forma fiel en su servicio. Pasemos a orar por esta su palabra.